Bien, vamos a continuar con el comando edit. Para ello vamos a seleccionar este elemento frame y nos vamos al menú edit, editar líneas y dividir frame. En el video anterior ya vimos esta opción, esta forma de dividir un elemento frame. Ahora vamos a ver qué ventajas nos trae esta forma de división de un elemento frame. Para ello seleccionamos, y qué nos dice acá. Esto significa que nos va a dividir al elemento frame seleccionado con la intersección de otro elemento frame. A ver, para ello nosotros hemos seleccionado este elemento frame. Si nosotros queremos que se divida este elemento frame con la intersección de este elemento, entonces seleccionamos este elemento, los elementos con los cuales se piensa dividir. Por ejemplo, seleccionamos este elemento y este elemento frame, que significa que se va a dividir o se va a cortar en este nudo. En este nudo se va a cortar esos dos elementos frame. Ahora, si queremos que se divida también con este elemento frame, entonces se va a cortar en este otro nudo. A ver, vamos a ver qué sucede si seleccionamos estos elementos frame y le damos en dividir esos elementos. Seleccionamos esta segunda opción, dividir elementos frame, que están seleccionados con elementos frame, con elementos de nudos, y le damos un OK. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Y seleccionamos. A ver, vamos a borrar. Como ustedes se dan cuenta, nosotros hemos seleccionado acá, ¿no? Hemos seleccionado este elemento con este elemento y se ha dividido ese elemento, y efectivamente se ha dividido en el nudo en el cual se ha seleccionado. Luego hemos seleccionado este elemento frame también y se ha dividido en el nudo en el cual se ha seleccionado. Si ustedes se dan cuenta, se ha dividido en los nudos en los cuales se ha seleccionado para que se pueda cortar el elemento frame. Bien, esa es otra opción que nos brinda el elemento dividir frame. Ahora vamos a ver otras opciones del menú edit que aún no se ha visto. Seleccionamos este elemento y nos vamos al menú edit y le damos en copiar o control C, o también en el atajo que tenemos acá en este librito, le damos en copiar. Bueno, una vez que se ha dado copiar, se ha almacenado en la memoria de la computadora. Luego le damos pegar o control B, le damos control B, control V o pegar, o seleccionando este icono y nos aparece esta coordenada. ¿Qué significa? ¿En qué posición queremos que se pega este elemento? Es decir, vamos a darle una coordenada con respecto a este elemento a la cual se va a desplazar ese elemento. Vamos a darle a Z 2 metros y en el eje X 1 metro. Le damos un OK. Como ustedes se dan cuenta, se ha desplazado Z, la longitud que le hemos dado, y en X 1 metro se ha desplazado. Ya se ha cortado. A ver, este elemento que se ha copiado también lo podemos dividir. Vamos a dividirlo en la relación en partes iguales. Le damos un OK. Se ha dividido en dos puntos, en dos partes iguales. 1 metro 0,3 y esto debe medir 1 metro 0,3.
debe medir 1,03 metros. Ok, efectivamente se ha dividido y se ha dividido en dos partes iguales. Vamos a ver otra opción más que es muy importante en este programa SAP. Recuerden que se está enseñando los comandos básicos y los más importantes que se utilizan en el SAP. Posteriormente, cuando hagamos ejemplos, ya se va a ir explicando algunos comandos que se está obviando en este curso, en este tutorial. Seleccionamos el elemento y lo podemos dar en este icono de una X en rojo, que es borrar, o nos vamos a edit y le damos borrar y se elimina el elemento. Ya, ese es el comando borrar. Ahora vamos a ver otro comando importante, que es el comando replicar. Vamos a ver cómo funciona. Seleccionamos un elemento frame y lo damos acá en esta parte como 3 líneas. Como ven, el comando, el icono de 3 líneas, que es replicar, nos vamos a edit, replicar, o también con la combinación de teclas control más R. Vamos a dar control R y nos aparece este recuadro. En este recuadro nos da 3 opciones. SAP nos brinda 3 opciones para replicar: en forma lineal, en forma radial o en mirror, en espejo. Es parecido al AutoCAD. Ahora vamos a replicar en forma lineal. Esto es el número de réplicas que queremos. Vamos a replicar, a ver, 2 veces nada más, 2 veces en la dirección X, en la dirección X negativo. Damos acá en X negativo, ¿qué cantidad? Negativo 1. Si nosotros damos clic acá, significa que este objeto, el objeto original que estamos dando para que se replica, tendría que borrarse, se va a eliminar si es que damos clic acá. Si no queremos que se elimine, deseleccionamos este cuadro. En este ejemplo no quiero que se elimine. Bueno, vamos a dar que después de replicado este elemento frame se elimine y damos un OK. A ver, ahí está. Se ha eliminado este elemento frame que había acá. Acá había un elemento frame que estaba en ese sentido. Se ha eliminado y se ha replicado 2 elementos frame. Nosotros pusimos 2, que se va a replicar 2 elementos frame que tengo una distancia de 1 metro, pero en la dirección X negativo. Bien, esto es el comando frame, el comando replicar. Vamos a ver otro ejemplo más del comando replicar. Vamos a seleccionar, a ver, este elemento, pero vamos a unirlo. Vamos a recordar algunos comandos anteriores: juntar frames, o nos vamos acá en edit line, editar líneas y juntar frames. Y esta vez se ha juntado. Luego nos vamos, seleccionamos todo este elemento frame y nos vamos a este icono de replicar. A ver, vamos a desplazar en el eje Z de 3 metros. Vamos a replicar 4 veces y vamos a deseleccionar esto para ver en qué cambia con respecto al anterior. Si deseleccionamos esto, entonces no se va a eliminar este comando, perdón, este elemento frame madre, por decir, y le damos un OK. Ahí está. Se ha replicado la cantidad de veces que se puso. Nosotros pusimos 4 veces que se replicara. Tenemos 1, 2, 3, 4.
y se ha replicado 4 veces, y este elemento frame madre se ha mantenido en su posición original.